La mañana en que México despertó con el anuncio oficial del divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, el país entero pareció detenerse por un instante. No era simplemente la ruptura de una pareja famosa. Era el final inesperado de una de las uniones más sólidas y aparentemente estables del entretenimiento latino. Para millones de seguidores, Angélica Vale representaba la alegría, la autenticidad y la capacidad de reinventarse. Otto Padrón, por su parte, simbolizaba disciplina, liderazgo y un modelo de éxito profesional. Juntos, habían construido una imagen pública casi impecable. Y sin embargo, como tantas veces ocurre tras los focos, la realidad seguía un guión muy distinto. Analiza las primeras 24 horas, después de la noticia, cómo surgió la confirmación, las reacciones del público, la respuesta de los medios, y los primeros indicios que comenzaron a dibujar el verdadero trasfondo emocional y social detrás de la separación. La confirmación no vino de un tabloide ni de una filtración sensacionalista, sino de un comunicado sobrio publicado por la propia Angélica Vale en sus redes sociales. Sin dramatismo, sin rencores públicos, sin detalles de más. Solo una frase contundente. Después de un proceso largo y reflexivo, Otto y yo hemos decidido tomar caminos separados. Lo hacemos desde el respeto, desde el cariño que existió, y seguirá existiendo por nuestros hijos. Ese párrafo, tan simple en apariencia, fue suficiente para desatar una tormenta informativa. En menos de una hora, las palabras Angélica Vale y Otto Padrón se convirtieron en tendencia en México, Estados Unidos y varios países de América Latina. Programas matutinos interrumpieron sus transmisiones habituales para comentar la noticia. Periodistas de espectáculos actualizaron frenéticamente sus cuentas. Fans de la actriz comenzaron a publicar mensajes de incredulidad y apoyo. La manera elegante y contenida con la que ella comunicó el divorcio contrastó con el estilo explosivo que suele dominar la farándula hispana. No hubo acusaciones ni insinuaciones tóxicas. Y sin embargo, el silencio entre líneas, ese espacio donde se esconden los motivos reales, fue suficiente para alimentar la curiosidad pública. Para entender el impacto que tuvo la noticia, es necesario recordar lo que representaban Angélica y Otto como pareja. Ella, heredera del talento de Angélica María, figura icónica de la televisión y la música mexicana. Él, ex ejecutivo de Univision, estratega, empresario y personalidad respetada en el mundo de la comunicación. Dos caminos distintos que, sin embargo, convergieron con fuerza en 2011, cuando se casaron en una ceremonia que fue celebrada por el público como la unión perfecta entre tradición y modernidad. Durante años, fueron presentados como un matrimonio ejemplar. Colaboradores en proyectos creativos, padres dedicados y profesionales exitosos. Su imagen pública parecía blindada. Por eso el divorcio no solo sorprendió, desencadenó un debate social profundo sobre la presión emocional que viven las parejas en el mundo del espectáculo. Las primeras horas estuvieron dominadas por preguntas que circulaban en miles de comentarios online. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Fue una decisión conjunta o algo inesperado? ¿Había señales previas que nadie había visto? ¿Cómo afectará esto a la carrera de Angélica Vale? Mientras el público buscaba explicaciones, los medios intentaban construir una narrativa. Los mensajes de apoyo inundaron Internet. Frases como, te mereces ser feliz, gracias por tu fortaleza, los matrimonios cambian, las personas crecen, aparecían sin parar. Muchos recordaron que Angélica, a lo largo de su trayectoria, siempre se había mostrado transparente con sus emociones, tanto en pantalla como en entrevistas. Lo que más llamó la atención fue la ausencia total de conflicto público. No se mencionaron infidelidades, disputas legales, ni diferencias irreconciliables. La versión oficial hablaba de un proceso largo y reflexivo. Esa elección de palabras revelaba que la ruptura no era fruto de un arrebato, sino de una evolución silenciosa, tal vez dolorosa, donde dos personas adultas reconocen que sus caminos ya no avanzan en la misma dirección.
No pasó mucho tiempo antes de que algunos programas de televisión empezaran a especular. Aunque no existían pruebas, ni declaraciones directas, varios empezaron a sugerir que los horarios de trabajo, la distancia física y los compromisos profesionales habían creado fricciones. Analistas respetados de la farándula insistieron en que Angélica Vale llevaba meses dando señales de desgaste emocional. Otros apuntaron a que Otto Padrón, con un perfil más reservado, había dejado de aparecer en público con ella desde hacía tiempo. Algunos tabloides sensacionalistas fueron más allá e insinuaron teorías sin fundamento, intentando explotar la noticia. El contraste entre la postura prudente de Angélica y la rapidez de los medios por rellenar los huecos ofreció un primer vistazo de la batalla narrativa que se libraría en los días siguientes. ¿Quién controlaría la historia? Angélica Vale no es simplemente una actriz. Es, desde su infancia, un símbolo de la cultura pop mexicana. Su participación en telenovelas como La Fea Más Bella la convirtió en referente internacional. Su carisma y autenticidad le han permitido mantenerse vigente a través de generaciones, pero esa misma visibilidad amplifica la presión en momentos personales como este. En las primeras horas tras el anuncio, expertos en psicología mediática explicaron algo crucial. La vida privada de una celebridad nunca es privada. Las expectativas sociales, el escrutinio y el deseo constante del público por obtener respuestas convierten cada decisión personal en un acto público. Angélica, consciente de esto, optó por una comunicación empática y madura. Sin embargo, nadie puede minimizar el costo emocional. A pesar de su fortaleza, varios allegados comentaron a periodistas que ella llevaba tiempo lidiando con la sobrecarga emocional. Trabajo, maternidad, exposición pública, compromisos profesionales y la presión constante de mantener la imagen de familia perfecta. Aunque la noticia sorprendió a muchos, algunos fans de larga data señalaron que, revisando entrevistas recientes, habían notado pequeños detalles. En algunas presentaciones públicas, Angélica asistía sola. En redes sociales, la presencia de Otto había disminuido desde hacía meses. En entrevistas, ella mencionaba sentirse en un proceso personal, buscando equilibrio o replanteando prioridades. Estas señales, vistas en retrospectiva, parecen formar parte de un rompecabezas emocional que llevaba tiempo configurándose. Nada indica un conflicto explosivo, sino un distanciamiento progresivo, típico de parejas que se transforman con los años y enfrentan retos de crecimiento individuales. En menos de 24 horas después del anuncio, Angélica apareció ante los medios, fiel a su estilo, profesional, honesta y con un mensaje claro. No buscó dramatizar ni alimentar la controversia. Agradeció el apoyo recibido y pidió respeto por sus hijos. Lo que más impactó fue la serenidad que transmitió. No hubo lágrimas frente a cámaras, aunque su voz dejaba entrever un cansancio emocional comprensible. Tampoco hubo gestos de enojo. Su enfoque era proteger a su familia y continuar con sus compromisos profesionales. Para los especialistas en imagen pública, esa reacción no fue casual. Fue resultado de una decisión consciente, construida para evitar un circo mediático y preservar su integridad emocional. Mientras Angélica Vale rompía el silencio, Otto Padrón adoptaba una postura distinta. Absoluto silencio. No publicó comunicados. No respondió preguntas de periodistas, no apareció en redes sociales. Esa actitud, aunque comprensible desde un punto de vista personal, alimentó la curiosidad pública. Muchos se preguntaron, ¿estaba de acuerdo con la separación? ¿Fue una decisión impulsada principalmente por Angélica? ¿Su silencio era respeto o distanciamiento emocional? Sin embargo, personas cercanas a la pareja confirmaron a medios que él estaba procesando la situación de manera privada y madura. Su intención no era desaparecer, sino actuar desde la discreción. Tras el anuncio, la agenda profesional de Angélica pareció acelerarse. Programas de entretenimiento, plataformas de streaming y productoras comenzaron a contactarla para entrevistas, colaboraciones y posibles proyectos. Paradójicamente, los momentos más difíciles
suelen reavivar el interés profesional en figuras públicas. Expertos de la industria señalaron que la actriz podría experimentar un renacimiento mediático, como ha sucedido con otras celebridades que, tras una ruptura, consolidan su independencia profesional y emocional. Más allá de la historia personal, la separación de Angélica y Otto abrió un debate sobre los desafíos del matrimonio en el mundo del entretenimiento. La presión de los fans por mantener la narrativa de pareja perfecta. El impacto de las redes sociales en la vida emocional de las celebridades. La importancia de la comunicación responsable en tiempos de crisis mediática. Varias figuras públicas destacaron que esta ruptura mostraba un lado humano que suele ocultarse. Incluso las parejas que parecen más sólidas enfrentan desafíos silenciosos que no siempre llegan al ojo público. El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón no es solo una noticia de entretenimiento. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, incluso las que parecen perfectas, están sujetas a cambios, ciclos y crisis. Para Angélica, estas primeras horas marcaron el inicio de una nueva etapa. Para el público, representaron una lección de empatía y madurez emocional. Lo que viene después, los acuerdos, las decisiones familiares, los nuevos proyectos, los silencios y las ausencias, formará parte de una narrativa más amplia que recién comienza a construirse. El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, pese a ser comunicado con elegancia y discreción, abrió inevitablemente un interrogante mayor. ¿Qué ocurrió realmente tras las puertas cerradas de su hogar? Si en el primer capítulo analizamos el impacto inmediato y la sorpresa pública, este segundo capítulo se adentra en las capas más profundas de la relación. Los detalles que no se ven en las fotografías familiares, los silencios que crecen entre dos personas que alguna vez caminaron en sincronía, y el desgaste emocional silencioso que, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. Se reconstruye una narrativa basada en testimonios de amigos cercanos, colaboradores, analistas de relaciones en la industria del entretenimiento y señales que, poco a poco, comenzaron a dibujar un patrón claro. No se trata de juzgar, sino de comprender el tejido emocional que sostiene, y a veces rompe, a las parejas que viven bajo el escrutinio público. Diversas fuentes cercanas coinciden en un punto crucial. El distanciamiento entre Angélica y Otto no fue brusco, sino progresivo. Una amiga de la infancia de Angélica lo resume así. Ella siempre luchó por su relación, pero hubo un momento en que dejó de sentirse acompañada. No fue una pelea ni una crisis. Fue una acumulación de pequeñas cosas. Ese tipo de desgaste es uno de los más comunes y al mismo tiempo de los más difíciles de enfrentar. No hay un culpable claro. No hay un hecho detonante. Hay, en cambio, una suma de ausencias emocionales que, con el tiempo, pesan más que cualquier discusión abierta. Las demandas laborales también jugaron un papel determinante. Mientras Angélica vivía una etapa intensa de trabajo, entre teatro, doblaje, televisión y proyectos especiales, Otto desempeñaba funciones de alto nivel en el mundo corporativo, con horarios extenuantes, reuniones constantes y la presión propia de la industria mediática estadounidense. Ese ritmo terminó creando una realidad paralela. Dos vidas corriendo en direcciones distintas, aunque bajo el mismo techo. La vida pública tiene un peso peculiar sobre las relaciones. No se trata solo de los horarios ni de los compromisos laborales, sino de la percepción constante de ser observados. Para Angélica, cuya carrera ha sido marcada por la exposición mediática desde su niñez, este factor se intensificó tras convertirse en madre y en figura multifacética dentro del espectáculo. Una psicóloga especializada en relaciones de figuras públicas lo explica así. Cuando una persona vive bajo el escrutinio diario, tiende a sobreesforzarse en la construcción de una imagen perfecta. El problema es que ese esfuerzo desgasta, y muchas veces la pareja no consigue sostener ese ritmo idealizado. Angélica siempre intentó proyectar autenticidad, pero incluso la mujer más genuina necesita proteger sus espacios íntimos. A medida que sus responsabilidades crecieron, la presión externa también aumentó, lo cual generó tensiones inevitables en su matrimonio. Aunque la pareja siempre fue vista como complementaria,
Ella carismática, espontánea, cercana. Él estructurado, analítico y disciplinado. Con el paso del tiempo, esas diferencias comenzaron a generar fricción. Un allegado lo describió de forma clara. Al principio, las diferencias los unían. Luego, esas mismas diferencias se convirtieron en un desafío. Mientras Angélica necesitaba un entorno emocional expresivo para florecer, Otto se manejaba desde la practicidad y el silencio reflexivo. Ninguno estaba en lo incorrecto. Simplemente hablaban lenguajes afectivos distintos. Esta teoría coincide con declaraciones pasadas de la actriz, quien en una entrevista mencionó que el amor no se acaba, pero se transforma, y a veces en direcciones diferentes. Estas palabras, que en su momento pasaron desapercibidas, hoy cobran un significado especial. Uno de los factores más mencionados por fuentes cercanas es el tema de la distancia física, particularmente en los últimos 2 años. Con proyectos en distintos países y la reactivación de la industria del entretenimiento tras la pandemia, los viajes de Angélica se intensificaron. Al mismo tiempo, Otto asumió proyectos profesionales que exigían estabilidad geográfica y presencia constante. Esto los obligó a negociar tiempos y prioridades, pero las obligaciones laborales no siempre lograron sincronizarse. Una productora que trabajó con Angélica comentó: ella hacía esfuerzos enormes por equilibrar todo, pero hubo momentos en los que era evidente que estaba agotada emocionalmente. Ese agotamiento, sumado a la falta de coincidencias laborales y personales, fue debilitando lentamente la conexión inicial. La pandemia de 2020 actuó como un catalizador en millones de relaciones alrededor del mundo. Para Angélica y Otto no fue la excepción. Aunque inicialmente se mostraron unidos, el encierro prolongado y la reorganización de prioridades pusieron en evidencia diferencias profundas. Durante ese tiempo, varios amigos comentan que Angélica se volcó completamente a su familia, mientras Otto se enfocó en mantener la estabilidad laboral dentro de un entorno corporativo incierto. Esa dualidad creó un choque inevitable de energías, 2 maneras distintas de enfrentar el caos, 2 ritmos incompatibles en un periodo extremadamente vulnerable. Es importante aclarar lo que fuentes confiables cercanas a ambas partes han negado rotundamente. No hubo infidelidad, no hubo violencia, no hubo una discusión explosiva que marcara un punto final, no hubo presiones legales ni disputas económicas. Durante semanas, algunos portales sensacionalistas intentaron levantar rumores, pero ninguno fue respaldado por evidencia real. De hecho, amigos de ambos recalcaron que la separación se dio desde la madurez. Una actriz cercana a Angélica declaró en privado: es una ruptura dolorosa, pero limpia, no hay historias oscuras. Quizá la razón más poderosa, y la más difícil de comunicar públicamente, sea el desgaste emocional acumulado con los años. No por falta de amor, sino por falta de sincronía. Una persona cercana lo explicó con una metáfora que resume la esencia. Ellos eran 2 barcos navegando en paralelo. Con el tiempo, el mar los fue separando sin que nadie se diera cuenta. Ese tipo de distancia no se cura con vacaciones, regalos o conversaciones aisladas. Es una separación emocional silenciosa que, cuando se instala, resulta casi irreversible. El público, muchas veces sin intención, ejerce una fuerza invisible sobre las parejas famosas. La idealización, las comparaciones y las expectativas generan un marco emocional del cual es difícil escapar. En el caso de Angélica y Otto, el público los veía como un matrimonio estable, una familia ejemplar, un modelo de éxito compartido. Esa expectativa se convirtió en un peso, especialmente para Angélica, quien en más de una ocasión comentó que vivía con la presión constante de no defraudar. Cuando una pareja siente que debe mantenerse unida por el bien de su imagen, el efecto suele ser el contrario, la desconexión se acelera. Desde que se convirtió en madre, Angélica experimentó un cambio profundo en su visión de la vida. Fuentes cercanas comentan que la maternidad despertó en ella una sensibilidad nueva y una necesidad de conexión emocional más intensa. Su círculo cercano menciona: ella quería presencia, no solo apoyo. Quería acompañamiento emocional, no solo estabilidad. No se trata de culpar a Otto,
sino de reconocer que ambos desarrollaron necesidades distintas. Angélica evolucionó hacia una búsqueda más introspectiva, mientras Otto se mantuvo en un ritmo pragmático y profesional. Ese desajuste en prioridades fue uno de los factores decisivos. Aunque ambos compartían valores sólidos, también es cierto que venían de entornos familiares muy distintos. Angélica, criándose en el seno de una familia profundamente artística, creció en un entorno emocionalmente expresivo, donde el diálogo y los afectos eran parte fundamental del día a día. Otto, por otro lado, proviene de un ambiente más reservado, estructurado y orientado al logro profesional. Esas diferencias, que inicialmente parecían enriquecer la relación, con el tiempo acentuaron el distanciamiento emocional. Según varias fuentes, la decisión del divorcio no fue impulsiva. Hubo conversaciones, terapias, intentos de reconstrucción y negociaciones emocionales. Pero llegó un momento en que ambos entendieron que insistir sería prolongar un sufrimiento silencioso. Una persona cercana que presenció parte del proceso contó: hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo despedidas sinceras, pero también hubo un sentimiento claro de que era lo correcto. Ese punto de inflexión fue doloroso, pero necesario para evitar un desgaste mayor. Para una figura pública como Angélica, reconocer que su matrimonio había llegado al final fue un acto de valentía, no solo por el dolor emocional, sino porque sabía que enfrentaría una ola mediática inevitable. Sin embargo, Angélica prefirió elegir la paz personal antes que mantener una fachada. Eso, según expertos en relaciones de celebridades, es una señal de madurez emocional y de profundo amor propio en de Otto. Una forma distinta de procesar. Mientras Angélica se enfocaba en comunicar con serenidad, Otto eligió el silencio. No fue indiferencia ni desinterés, fue un mecanismo emocional distinto. Procesar desde la interioridad. Personas que lo conocen bien aseguran: Otto es un hombre racional. Necesita tiempo, necesita orden. Su silencio fue su manera de no añadir ruido al proceso. Ese contraste entre ambos también refleja la manera diferente en que cada uno enfrentaba la separación. Un factor fundamental en este proceso ha sido la protección de los hijos. Desde el inicio, tanto Angélica como Otto acordaron preservar su bienestar emocional. Ese pacto, quizá la única constante firme en medio del caos emocional, fue respetado por ambos, sin excepción. El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón no es producto de un escándalo ni de un momento explosivo. Es, en cambio, el resultado de un proceso largo, silencioso y profundamente humano. No hay villanos, no hay traición, no hay secretos oscuros. Hay evolución, hay desgaste emocional, hay diferencias que ya no convergen. Y hay dos personas que eligieron separarse desde el respeto, antes de lastimarse más.